Si estás a punto de comprar en el exterior y no sabes qué tipo de transporte internacional utilizar, quédate porque en este video te voy a mostrar las recomendaciones de la mejor opción al momento de importar en Colombia. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jorge de Comex Colombia y les doy la bienvenida a este nuevo video. Vamos a ver algo muy importante al momento de comprar y de importar, que es escoger el medio de transporte ideal para su proceso de importación. Les invito a que me sigan y estén atentos a todas mis redes sociales porque subo contenido que les va a ser de gran utilidad si ustedes están empezando en este mundo del comercio exterior. Recuerden suscribirse acá en YouTube, en la cajita, y darle clic en la campanita para que estén atentos a todas las novedades. Asimismo pueden seguir en Instagram, escribirme por WhatsApp y en mis otras redes sociales. Lo primero que debemos de tener presente antes de pensar en el método de transporte, porque sé que este es como el plus del video, es saber qué tipo de producto vamos a querer importar. ¿Por qué? Porque resulta que hay una serie de características que te permiten no transportar aéreo alguna serie de productos. Así que lo ideal es saber qué vamos a comprar para luego empezar a consultar si es posible o no cualquiera de los métodos que tengamos disponibles. Pero bueno, ese no es el mundo. Tampoco vamos a centrarnos mucho como en el proceso de aduana porque pues obviamente y por muchas razones hay que tener en cuenta la modalidad de importación, las características, etc. Pero hoy vamos a hablar netamente de cuál es la mejor opción de transporte para tu operación. Recuerden que hay que tener presente las características aduaneras en el país de destino. Es importante, y como en todos los videos se los he dicho de manera reiterativa, es consultar previamente con tu agente de aduanas los requisitos en la importación de tu producto para que no tengas ningún tipo de novedad, problema o tema o sobrecosto al momento de importar en Colombia. Mi recomendación número 1 es empezar a entender las características de mi producto. Cuánto me pesa, cuánto vale, cuántas cantidades y cuánto volumen voy a traer, porque de eso va a depender que yo pueda escoger un medio de transporte aéreo o un medio de transporte marítimo. Asimismo voy a poder empezar a analizar los costos y el flujo de caja que voy a manejar para mi proceso de importación. ¿Por qué? Porque al momento de saber qué voy a importar, al momento de saber cuántas unidades y cuánto me va a costar, voy a tener una planificación mucho más clara del tipo de transporte que voy a acordar, ya sea con mi proveedor o buscar a través de un freight forwarder o agente de cargas. Recomendación número 2. Ahora sí vamos a entrarnos un poco al tema que nos interesa, y es el tema de costos. ¿Por qué es tan importante el tema de los costos, chicos, en un flete internacional? Resulta que para las operaciones aéreas el flete internacional viene siendo bastante costoso, y pues por supuesto estamos hablando de que el tránsito desde China, por ejemplo, desde China a Colombia son de 7 a casi 10 días si son vuelos con compañías de transporte pues muy grandes. Si estamos hablando de un transporte marítimo, son de casi 30 a 40 días de lead time que toma desde puerto a puerto. La diferencia es abismal, por ende los costos son tan diferentes. El aéreo, al ser más rápido, es mucho más costoso, y el marítimo, al ser más, no digamos que demorado, al ser un trayecto mucho más largo que consume más tiempo, pues el flete es mucho más económico. Adicional a ello, pues que le caben demasiadas toneladas, demasiado volumen, pues a un container y pues por supuesto a un buque. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes vayan a hacer la planificación de costos, tienen que entender si lo que ustedes tienen como producto es mucho más rentable enviarlo por su peso en un avión o en un barco. Asimismo van a entender las características no solo de costos, sino también de tiempos, de procesos diferentes que van acompañados al proceso de importación. Documentación, proceso de aduana, modalidades de importación en Colombia, entre otras. Recomendación número 3. Vamos a hablar ahora de algo muy importante al momento de pues poder tomar la decisión de si comprar un flete aéreo, si comprar un flete marítimo, y es acerca de las modalidades que nos permiten ingresar carga en Colombia. Por ejemplo, como lo he hablado en muchos videos, el tráfico postal, al ser una modalidad de envíos aéreos 100%, pues yo tengo que pensar si el tomar un flete aéreo o el tomar un flete marítimo me va a ser más rentable. ¿Cuál? ¿La primera, la segunda opción? Eso depende del peso de tu carga, depende del valor declarado. Por ejemplo, para los envíos de paquetería, Colombia tiene unos rangos específicos que no te puede superar los 50 kilogramos, no te puede superar los $2.000 americanos, y para productos con restricciones administrativas, máximo 6 unidades de un mismo producto. Entonces, al saber esto, yo ya sé que puedo enviar mi producto a través de un envío de paquetería o un envío aéreo, y pues evitar pagar un flete marítimo. ¿Por qué? Porque
tienen que empezar a idearse que no todo es lo que brilla es oro. Por ejemplo, si un flete marítimo les vale $50, pero un flete aéreo les vale 500, no esperen que el flete o el proceso marítimo va a ser el más rentable, porque están dejando por un lado todos los gastos portuarios que cobran en Colombia. Procesos de liberación de puerto, los procesos de liberación de la naviera, los procesos de liberación de la gente de aduanas, el proceso de traslado terrestre desde el puerto hacia la ciudad de destino, ¿sí? Todos son gastos terceros o gastos que se generan en destino que no están contemplados dentro del pago del flete marítimo internacional. Así que mucha atención con eso. Es importante hacer un buen flujo de caja, una buena distribución de valores, un buen estimado de costos para saber cuál es la mayor rentabilidad en tu proceso de compra internacional. Recomendación número 4, y es ahora sí empezar la negociación. Cuando ya sabemos que si mi producto es muy pesado, si mi producto es demasiado costoso o si mi producto es muy económico y muy liviano, pues tengo que empezar a escoger la mejor opción. Aquí ya entramos un poco a meterle lógica operativa para entender cuál es la mejor opción. Si yo tengo, ejemplo, una caja que me pesa 150 kilos y vale más de $2.000, claro, un peso de 150 kilos va a significar un flete aéreo bastante costoso. Sin mentirles, puede costar hasta más de $3.000. A diferencia de un flete marítimo que me va a costar entre unos 500, quizás un poco menos, quizás un poco más. Eso va a depender netamente de la naviera y de la gente de carga, pero va a ser un flete mucho más rentable. Ahí es donde yo le pongo lógica a escoger cuál es la mejor opción, porque independientemente de que venga marítimo o que venga aéreo, por el peso y por el valor, ya va a ser considerado una importación ordinaria. Así que yo ya no puedo pensar que viene siendo un envío de paquetería. Es donde empezamos a meterle sentido y lógica a las cosas para poder tomar una mejor opción. Entonces, siendo así y teniendo claro este tipo de concepto, yo sé que tengo que empezar a jugar es a idear cuál es la mejor opción acorde a las condiciones de mi carga. Ese es el punto principal. No dejen que un proveedor les diga envíalo aéreo o envíalo marítimo. No, ustedes están libres de escoger porque son ustedes quienes conocen su carga. Eso es muy importante. Recomendación número 5. Y más que una recomendación es como poderles compartir cuáles son esos costos que se generan en una operación marítima o en un flete marítimo y en un flete aéreo. Por ejemplo, vamos con el flete aéreo. El flete aéreo de por sí viene siendo demasiado costoso. Como yo les mencioné, es porque llega en menos tiempo, porque tiene una serie de gastos adicionales, combustibles, conexiones, bueno, en fin, son muchísimas cosas que genera el pago de un flete aéreo. Pero, ¿qué pasa? Resulta que este casi no me genera sobregastos o sobrecostos para un proceso de nacionalización. Si es carga, lo que tengo que pagar será la liberación de mi documento de transporte a mi agente de carga, los bodegajes y para de contar, posiblemente algún traslado o algún tipo de tránsito local. Pero para un envío marítimo, claro, y por supuesto, el flete es mucho más económico. Estamos hablando de un valor bastante considerable, pero no estamos contemplando que en Colombia tenemos que pagar los gastos a la naviera, la liberación y emisión de BL, los handling, tenemos que pagar al puerto los bodegajes, el movimiento, el peso, entre otros aspectos que son cobros en dólares. Podemos pensar que casi esa diferencia pueden llegar a ser más de $1.000, sin contar los gastos de aduana, sin contar los impuestos y por supuesto sin contar el valor del flete local, el tránsito desde puerto hasta la ciudad de destino o el punto de destino final. Como se pueden percatar, la diferencia de conceptos de una operación aérea a una operación marítima son abismales. En el aéreo tenemos gastos aéreos más altos pero gastos operativos más económicos. En el marítimo tenemos gastos de envío económicos pero gastos operativos más altos. Así que hay que entender que en qué momento vale enviar aéreo o marítimo y en qué momento no. ¿Cómo saber la mejor opción de transporte para mi envío? Aquí casi que en todo el video lo hemos mencionado y es a raíz de cuánto pesa y de cuánto vale la carga y el tipo de opción que tienes. Eso es importante. Esas son las 3 características principales para que tú puedas determinar si enviar aéreo o si enviar marítimo. Luego de ello tú vas a entender muy bien cuál es el contexto al que tienes que someterte. Recuerda que todos los envíos marítimos son importación ordinaria sí o sí. No hay opción de que sea courier. El courier es únicamente aéreo y que te permite importar productos con una serie de condiciones, como lo mencioné, por peso y por valor, inferiores a diferencia de envío cuando pasa a carga. Si superamos ese umbral de paquetería o de envíos urgentes o de courier, ya es considerada una importación ordinaria aérea. Recomendación número 6. Punto de origen o país de origen.
Esta es una condición también muy importante que no podemos dejar a un lado y es el país de origen. Por ejemplo, si ustedes tienen como proveedor China, claramente la opción aérea pues no va a ser muy rentable porque el flete va a ser bastante alto, pues estamos hablando de un país que queda al otro extremo y que tiene que pasar varios días y hacer muchas conexiones para poder llegar, a diferencia de un flete marítimo que pues también toma un lead time bastante amplio y que pues sus gastos van a ser mucho más rentables. Pero si estamos en un país de Sudamérica, Estados Unidos, Europa, podemos considerar opciones aéreas, posiblemente marítimas, claro está dependiendo del peso, para que se ajuste a nuestra necesidad. Tengan presente que el valor del flete sí importa demasiado porque hace parte de la base gravable con la que pagamos impuestos para la importación de nuestros productos. Así que es importante que ustedes escojan la mejor opción y puedan llegar a una negociación acordada para que la rentabilidad y el margen de ganancia sea efectivo. Chicos, eso es una breve explicación, estos son algunos tips y recomendaciones que yo les quiero compartir para que tengan en cuenta las mejores opciones, las mejores salidas en torno al escoger un transporte aéreo o un transporte marítimo para su importación. Recuerden que es importante consultar la normatividad, consultar las tarifas previamente, consultar con su agente de aduanas y su agente de carga las condiciones globales de cómo está el mercado, pues actualmente hay muchísimos temas de demoras en China, en Estados Unidos por protestas y manifestaciones que pueden afectar el aumento de los fletes, tanto en tarifas marítimas como tarifas aéreas. Si tienen dudas, inquietudes o requieren quizás alguna asesoría personalizada sobre su proceso de compra, logística, aduanas, costos y demás, recuerden que pueden contactarme aquí en mi número de WhatsApp o a través de mis redes sociales para mayor información. Recuerden suscribirse y estar atentos a todas las novedades que tenemos en Comex Colombia para que les sirva de ayuda en su proceso de importación. Gracias por estar acá, en verdad es muy importante para mí y para el equipo, así que nos vemos en un próximo video y muchísima suerte en su proceso de importación.